Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la última clase correspondientes a la primera unidad de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta clase en esta circunstancia de manera asíncrona, no de la forma habitual como lo venimos desarrollando, debido a pequeñas dificultades que ya se han superado. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y de inmediato nosotros vamos a proceder a desarrollar las actividades que se encuentran planificadas para esta semana número 4, última de la unidad número 1. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, en los primeros pobladores de América. Vamos a ver el tema número 4, que es la época de arribo de los primeros seres humanos, la ruta que siguieron los primeros pobladores y la tecnología Clovis son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Describa en pocas palabras la época que arribaron los primeros pobladores de América. Esa es la primera pregunta que tienen que desarrollar. La siguiente dice, describa cuál fue la ruta que tomaron los primeros pobladores. La tercera dice, enumere tres eventos importantes de la tecnología Clovis. Y por último, describa la evolución de los pobladores en el continente americano. Esos son los cuatro puntos que ustedes tienen que desarrollar dentro de la estructura de la presente tarea. A continuación, ustedes tienen todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar concomitante a su tarea, como es la rotulación de su hojita. Eso ya saben que lo tienen que hacer en la parte superior, previo al desarrollo de las actividades. Tienen que cumplir esta actividad, tienen que desarrollar la rotulación de la hoja y tienen que cumplir con todos los datos, obviamente, que se encuentran establecidos en la misma. Y una vez que esto lo han hecho en la parte superior al inicio de su hoja, a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, también deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema la época de arribo de los primeros seres humanos, la ruta que siguieron los primeros pobladores y la tecnología Clovis. Son los temas correspondientes a la semana 4, última de esta primera unidad. Y obviamente estamos dentro de correspondientes a la fecha 2 de septiembre. Esta actividad justamente permite entregas desde el 2 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 10 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de septiembre. Así que tienen establecido ya un tiempo determinado para la entrega de esta segunda actividad, que no es mucha y obviamente que ustedes tienen un poquito que investigar, un poquito que desarrollar, entender el material de apoyo que nosotros vamos a tratar a continuación para que ustedes puedan aportar sus respuestas a cada una de las preguntas que se ha planteado dentro de la presente tarea. Una vez que se les ha informado, una vez que ustedes ya conocen el desarrollo de las actividades correspondientes a esta actividad, a este tema correspondientes a esta última semana en relación de su tarea, vamos a continuación a desarrollar el tema que obviamente está planificado para esta hora de clase. Y vamos a hablar justamente sobre los primeros pobladores del continente americano, cuáles son las características, cuáles fueron su paso, las actividades, muchas de ellas negativas que el hombre desarrolló, porque obviamente por donde fueron, obviamente el hombre fue depredador, destructor, tanto de la flora y de la fauna que existió en el lugar. Y dentro de estas características vamos a ver la época del arribo de los primeros seres humanos. Por los datos del análisis del ADN, el código genético humano, sabemos que el inicio del poblamiento de América sucedió al menos hace 20.000 años. En el primer capítulo de este libro vimos que esa herramienta científica existe desde hace poco tiempo. Antes de contar con el código genético, el estudio de la datación del primer poblamiento original de América era para los arqueólogos uno de los problemas de investigación más difíciles, pues que no habían encontrado yacimientos primitivos con la misma abundancia que en otros continentes y los aliados arrojaban datos contradictorios, datos inciertos y por ende no se podía determinar. Pero con el estudio del ADN, obviamente eso fue mucho más preciso. En relación a la ruta que siguieron los primeros pobladores,
la otra cuestión que ha sido muy debatida a lo largo de todo el siglo XX es por dónde vinieron realmente los primeros humanos a América. La mayoría de paleontólogos coinciden de que la única ruta fue la del actual estrecho de Bering, pero hay unos pocos científicos como Donald Lamdrack que sostiene que hubo alguna migración de humanos desde África, quienes habrían navegado hace más de 10.000 años por el Atlántico hacia América del Sur, específicamente a la región costera de la selva del Amazonas. Por otro lado, la hipótesis de que migraron asiáticos habrían cruzado o el Pacífico Sur hacia las costas de los actuales Ecuador y Perú ha sido prácticamente descartada. Obviamente existen diferentes teorías en cuanto al origen mismo de los primeros pobladores del continente americano, pero el más aceptado justamente es el del estrecho de Bering. Y ya vamos a ver más adelante el porqué. Pero antes de eso, nosotros tenemos aquí, justamente tenemos los primeros pobladores, al igual que el resto de pobladores en diferentes contextos, en diferentes etapas, espacios de, el globo terráqueo. Los primeros habitantes, obviamente los grupos primitivos, empezaron a labrar, empezaron a trabajar justamente en función de la industria lítica. ¿Qué es esto? Justamente el trabajo de herramientas basados en piedra como nosotros podemos observar en esta imagen. Todos estos instrumentos fueron hallados por arqueólogos justamente en excavaciones en los cuales fueron desentrañando desde la tierra todos estos elementos que han servido como guías para que los arqueólogos vayan estructurando y determinando los diferentes eventos que se desarrollaron en función de la evolución del hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos las puntas de proyectil Clovis, que obviamente esta civilización estuvo asentada en Nuevo México. Entonces, ahí nosotros tenemos justamente estas actividades en función, obviamente, de estas características. Y nosotros aquí podemos ver puntas de flechas, podemos ver diferentes proyectiles, todos ellos tallados en piedra. Y también tenemos similares instrumentos que también fueron desarrollados, pero ya en una distancia muy apartada el uno del otro, como son los raspadores en el Inga, está ubicado en el Cerro Ilaló al oriente de Quito, donde también tenemos diferentes instrumentos tallados también en piedra que coinciden curiosamente casi con lo que desarrollaron la civilización Clovis en aquella época. Coincidencia tal vez que de pronto estuvieron comunicados, obviamente eso nos tiene que desentrañar justamente los arqueólogos y los historiadores. Por efecto de las glaciaciones, la altura del mar en el estrecho de Bering cambió en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100.000 años y dejó a veces un paso de tierra seca entre Asia y América, y otras en otros sentidos también se inundó. El puente de tierra que quedaba no era estrecho, era una tundra, es decir, una estepa helada de más de 1.500 metros de ancho. Esto permite suponer que una primera oleada de inmigrantes pudo llegar hace 40.000 años y que hubo otras penetraciones posteriores hace unos 20.000 años y la última hace 11.000, cuando el estrecho volvió a ser tierra seca. ¿Dónde se encuentra el estrecho de Bering? Justamente se encuentra en la parte superior de nuestro continente, en América del Norte. Justamente entre América y Asia hay obviamente un estrecho, obviamente que en determinadas épocas, en determinados tiempos, obviamente se transforma en un suelo seco, se transforma en un puente natural. Y se supone que por ahí, obviamente, en alguna época, obviamente, los primeros seres humanos que vendrían a poblar América justamente habrían entrado por el estrecho de Bering. Esas son las características y en cuanto a las cuatro fases, por ejemplo, del estrecho de Bering que tenemos aquí, tenemos el estrecho de Bering desde Asia y América. Hace 100.000 años el nivel del mar se aliaba en 15 metros más arriba. Luego, posteriormente, obviamente, hace 40.000 años, el nivel del mar se hallaba en 135 metros más abajo.
fue desapareciendo el agua, fue subiendo el nivel del suelo. Hace 30.000 años el nivel del mar se hallaba en 10 metros más abajo y obviamente hace 18.000 años el nivel del mar se hallaba en 100 metros más abajo. Eso quiere decir que en determinadas épocas de, obviamente, en espacios de tiempo, ese estrecho obviamente se queda como una masa de tierra, una masa que une dos continentes, entre Asia y entre América, y esto sería obviamente el paso que tomaron los primeros pobladores de América para poder llegar a suelo americano. Y dentro de estas características, una de las culturas que más ha generado curiosidad es la tecnología Clovis. Estas oleadas sucesivas han dejado restos que permiten distinguirlas. Los arqueólogos las diferencian sobre todo por la forma del tallado de las puntas de flecha de gran tamaño con un pedúnculo, o sea, con una parte inferior en forma de cola de pescado, muy bien talladas por ambos lados que se encontraban por primera vez cerca del pueblo de Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos. Se sabe que es una tecnología que apareció en el periodo entre 13.000 y 11.000 años antes del presente y se difundió con rapidez. Las flechas y utensilios de piedra más vastos y menos pulidos pertenecen a los humanos anteriores a este periodo, mientras que las herramientas mejor trabajadas corresponden a los cazadores recolectores que ya tenían la técnica como en este caso la civilización Clovis. El poblamiento de América podría resultar sorprendente de estos cazadores y recolectores que tenían herramientas tipo Clovis, pudieran llevar a la Patagonia, situados a 13.000 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en menos de 100 años. Sin embargo, como ha calculado el biólogo Jared Diamond, esto equivale a un avance medio de apenas 13 kilómetros al año, una expansión muy fácil para un cazador-recolector que probablemente podría recorrer esa distancia en un solo día en busca de alimento. Ahora bien, ¿por qué ir al sur? Una vez que llegaron por el estrecho de Bering, lo que es la Alaska, lo que es la parte norte de nuestro continente, ¿por qué adentrarse hacia el resto del continente o hacia el interior del continente americano? Una razón obvia es por la búsqueda de mejor clima, lejos de los hielos del norte, pero luego de atravesar la línea ecuatorial los humanos habrían vuelto a alejarse de la zona tropical, pues llegaron al Polo Sur. La otra hipótesis es la búsqueda de presas para cazar. Al terminar con la caza mayor en un sitio, se habrían desplazado para encontrar más al sur otra vez igual con qué alimentarse y con qué obviamente seguir desarrollando sus actividades. ¿Cuántos eran los hombres y mujeres? Muchos porque la población creció de manera acelerada. Piensen en este cálculo. Si los primeros pobladores de América hubieran sido únicamente 100 personas y su número hubiera aumentado a un ritmo de solo 1.1% anual, los descendientes de los primeros colonos habrían llegado a sumar 10 millones de personas en un periodo de 1.000 años. La tasa del 1.1% no es exagerada. Los antropólogos han visto tasas de crecimiento superiores al 3% cuando la gente coloniza tierras vírgenes. Eso quiere decir cuando mejoran su calidad de vida, su alimentación y obviamente tienen mejores condiciones para desarrollar sus actividades. En cuanto a la vida de los primeros pobladores, tanto al norte como al sur de América, los primitivos pobladores encontraron abundante y fácil cacería. Una vez que los primeros pobladores atravesaron la zona de hielo en varias generaciones y probablemente siguiendo la costa del Pacífico, se encontraron literalmente con miles y miles de animales en las grandes planicies del sur del actual Canadá y del centro de Estados Unidos. Estaban los antiguos elefantes que conocemos como mastodontes, tenían caballos, leones, varias clases de venados, osos y búfalos. En América del Sur había dos tipos de camellos, el antecesor de la llama conocida científicamente como paleolama y uno más grande que es la macracheunia. Dos tipos de perezosos terrestres gigantes llamados milodontes y megaterios. Los mastodontes, los caballos armadillos gigantes que eran los gliptodontes, la mayoría de ellos, salvo los leones, pumas y tigres de dientes de sable, eran 100% herbívoros.
Todos los representantes de la megafauna, es decir, animales gigantes, hoy están totalmente extintos. Su exterminación, que concluyó hace 10.000 años, fue masiva y muy rápida, probablemente a causa de la cacería por parte de los seres humanos. El descubrimiento de numerosos esqueletos de mastodontes y perezosos gigantes con puntas de lanza entre sus costillas sugiere que fue eso lo que sucedió. Hay quienes dicen que los grandes mamíferos de América se extinguieron debido a cambios climáticos al final del último periodo glacial, pero uno se pregunta por qué sobrevivieron a 22 periodos glaciales anteriores y decidieron morirse todos a la vez en el 23º. Más racional es suponer que fue debido a la acción humana. Además, lo mismo sucedió tras la llegada de los seres humanos a Australia y también a Nueva Guinea, pues se presentaron los mismos fenómenos en función de la extinción masiva de determinados animales o especies de estos lugares. Allí no sobrevivió ninguno de los grandes mamíferos que había en la antigüedad. El ser humano es implacable. ¿Por qué se lo podía cazar tan fácilmente? Porque a pesar de ser tan grandes, no tenían miedo a los humanos. La América de entonces era igual a las Islas Galápagos de hoy, donde los animales son increíblemente mansos porque no hubo presencia humana hasta hace pocos siglos. En cambio, los animales de África, Asia y Europa sí evolucionaron por decenas de miles de años con los humanos y aprendieron a tener miedo a los seres humanos. Entonces son las características en cuanto al desarrollo de los primeros pobladores que obviamente llegaron al continente americano y cuáles son las rutas que tomaron y otras características más en función también de tecnologías, de desarrollo de determinados utensilios y armas para poder cazar, así también como las extinciones que se dieron de toda la megafauna que tenía el continente americano. Hasta aquí, obviamente, el desarrollo de la presente clase. Obviamente ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente explicación en función del tema de los primeros pobladores del continente americano. Esperemos en las siguientes clases, obviamente, seguir retomando todos estos temas que son importantes, pues con estas conceptualizaciones sabemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nosotros nos proyectamos como sociedad, como humanidad. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Que señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases que tenemos. Señoras y señores, una feliz noche.